Después de unos minutos de cortesía, vamos a comenzar la sesión. Mi nombre es Salvador Guerrero Palomares, soy socio del despacho Guerrero Abogados de Marbella y os doy la bienvenida al webinar que hemos organizado conjuntamente nuestra firma con el despacho Montero Aramburu, que tiene su sede en Sevilla, pero que también están implantados en Madrid, Las Palmas, Tenerife, Córdoba y Huelva. El objetivo del seminario es exponer brevemente, sin muchos tecnicismos, algunas de las cuestiones que, por las consultas que venimos recibiendo en nuestros despachos, parece que son las más interesantes para las empresas que en este periodo de incertidumbre y ya, si me apuran ustedes, de crisis económica. Saben todos ustedes además que prácticamente cada día se aprueban por el Gobierno paquetes de medidas para hacer frente a esta situación, con lo que se han producido pues, muchos cambios legislativos que nos hacen estar o tenemos que estar al día, tanto los empresarios como los profesionales, como incluso los trabajadores por cuenta ajena. Antes de ayer precisamente se aprobó el decreto 14/2020 por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias de ámbito estatal hasta el día 20 de mayo para obligados que tuvieran un volumen de menos de 600.000 euros en el ejercicio 2019. Así que, por tanto, no nos queda más remedio que estar al día, no nos queda más remedio que estar actualizados y para ayudar tanto a nuestros clientes como al público en general a llevar a cabo esta tarea, pues nos hemos puesto de acuerdo ambas firmas para ofrecer conjuntamente esta pequeña sesión informativa. Para eso hemos organizado 4 breves ponencias por bloques. Un bloque de laboral, primero, a cargo de doña María Martínez Avial Guerra, socia del Departamento de Derecho Laboral de Montero Aramburu. Un segundo bloque de civil, de la mano de doña Soledad Fernández Reyes, socia del Departamento de Civil y Procesal de Montero Aramburu. Un tercero de mercantil, que estará a mi cargo. Y un último de derecho administrativo, cuyo responsable será el letrado de Guerrero Abogados, don Enrique Sánchez González, secretario de Administración Local y técnico de Comunidad Autónoma en excedencia. La mecánica de la sesión es muy simple. Los 4 letrados harán una pequeña disertación de unos 15 minutos sobre la materia que se les ha atribuido y después procederemos a contestar a las preguntas que nos han dejado ustedes ya en los 2 correos electrónicos que pusimos en la invitación y también a aquellas que nos hagan por medio del chat en el programa Zoom al que se han tenido ustedes que conectar. Abajo hay una pestañita en donde la pueden desplegar y por chat hacernos las preguntas. Trataremos de contestar a todas ellas en un segundo turno de intervención después de las presentaciones, hasta donde nos dé tiempo. No queremos alargar demasiado esto, queremos que dure alrededor de unos 70 minutos, pero aquellas preguntas que no nos dé tiempo a contestar en el chat, las contestaremos luego por escrito. Quiero agradecer especialmente, en nombre de los 2 despachos, a las entidades colaboradoras de este webinar y que nos han prestado apoyo para la difusión del mismo. Así que, pues, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Málaga, al Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella y a las asociaciones de la pequeña y mediana empresa de San Pedro de Alcántara y de Ronda. Gracias a todos, gracias también, por supuesto, a los que estáis online, a los que sois asistentes en esta mañana de este seminario y ya sin más dilación, pues procedo a darle la palabra a la primera de las ponentes, a doña María Martínez Avial Guerra, abogada y socia del Departamento de Derecho Laboral de Montero Aramburu y posteriormente, sin solución de continuidad, irán entrando los demás. Así que, María, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Bueno, el objeto de mi intervención va a ser el tratar de explorar de forma muy somera, porque el tema da mucho de sí y además hay mucha incertidumbre sobre la regulación y la interpretación de muchas normas, básicamente sobre el instrumento jurídico que nos pone a disposición el ordenamiento jurídico español para tratar de minimizar el impacto negativo que una crisis como la del COVID-19
está impactando en las compañías, teniendo en cuenta que estamos hablando de una situación en principio coyuntural, de una duración determinada y no de forma definitiva, y esperemos que así sea ese impacto con respecto a las compañías, es decir, que sea de naturaleza puramente temporal, vamos a proceder al análisis así de forma muy general del ERTE, el famoso ERTE o Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que es un instrumento que no se utilizaba en exceso anteriormente, normalmente se utilizaban muchos ERES o despidos o suspensiones de mutuo acuerdo, pero ERTEs colectivos es una figura que realmente se ha utilizado, pero de forma bastante tangencial. En este sentido, y con el objeto de dar una visión un poco general de los ERTEs, los tipos de ERTEs y las cuestiones que se suscitan como consecuencia de su aplicación y que muchas de ellas están sin resolver todavía, voy a analizar un poco las diferencias que existe entre los dos tipos de ERTEs fundamentales que se están utilizando a día de hoy, que es el ERTE de fuerza mayor y el ERTE motivado por causas productivas, organizativas, económicas, técnicas, que es el ERTE objetivo, es decir, son las mismas causas que avalan la extinción de los contratos por causa objetiva y que también avalan la extinción colectiva de los contratos de trabajo por causa objetiva, los famosos ERES. Esas mismas causas son las que se utilizan, en este caso, para solicitar la suspensión de los contratos de trabajo o bien la reducción del salario con reducción proporcional de la jornada de los trabajadores, con el objeto de minimizar ese impacto económico negativo o productivo negativo que se está produciendo en la actualidad. Entonces, en primer lugar y con carácter previo, yo creo que es muy importante el poder distinguir cuando nos encontramos ante una situación de un ERTE motivado por una situación de fuerza mayor y un ERTE motivado por una causa objetiva. Hasta la fecha, el ERTE por causa mayor, pues básicamente se utilizaba cuando se producían desastres naturales, inundaciones, incendios, etcétera. Por eso era un ERTE muy poco utilizado y además que tiene que ser constatada la fuerza mayor por la autoridad laboral, pero la verdad es que era un ERTE muy poco utilizado. El ERTE por causas objetivas es mucho más utilizado. En este sentido, y como consecuencia de la crisis del COVID-19, el Real Decreto Ley 8/2020, que es el primero que se publicó, en el que se analizaban o se modificaba la regulación general establecida para los ERTEs en la legislación laboral, ya especificó en qué casos, de forma muy genérica, pero ya especificó en qué casos se puede acudir a un ERTE por fuerza mayor y un ERTE por causa objetiva. Entonces, las diferencias fundamentales, que además luego posteriormente han sido interpretadas por el Ministerio de Trabajo, porque tenemos también, aparte del compendio legislativo enorme que se ha producido en escaso periodo de un mes, que tenemos mínimo 5 reales decretos leyes aplicables solamente a temas laborales, aparte de instrucciones del Ministerio de Trabajo, de la Dirección General, etcétera, es decir, es muy difícil compendiar toda esa legislación en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, como decía, el Real Decreto Ley 8/2020 sí que especifica un poco la diferencia, pero esa diferencia ha sido posteriormente interpretada por la Dirección General de Trabajo. Y entonces la Dirección General de Trabajo lo que establece es que es un ERTE por fuerza mayor, aquel por el cual se pide la suspensión de los contratos de trabajo o la reducción de jornada con reducción proporcional del salario de los trabajadores como consecuencia de una suspensión o cancelación de actividades provocada por o bien el Real Decreto que declara el estado de alarma o bien cualquier otra orden o norma de carácter autonómico o local que impida el desarrollo normal de los servicios. Es decir, normalmente nos estamos refiriendo a la clausura de los establecimientos de cara al público y que es absolutamente imposible que puedan desarrollar su actividad profesional como consecuencia de ese cierre impuesto por o bien el Estado, o bien las comunidades autónomas, o bien los municipios, los ayuntamientos. Esta situación da lugar a un ERTE por fuerza mayor, salvo en aquellas ocasiones en que, a pesar de que exista un cierre de los locales y un impedimento en la prestación del servicio cara al público, se pueda desarrollar el servicio de forma telemática o a través del instrumento de teletrabajo. En el caso de que se pudiera hacer por esa vía, la prestación del servicio, no estaríamos ante un ERTE de fuerza mayor. No nos habilitaría la autoridad laboral o no nos constataría la existencia de dicha fuerza mayor. También se considera fuerza mayor aquellas actividades que están limitadas como consecuencia de las restricciones a la movilidad que se han impuesto por los distintos reales decretos. Aquí, a modo de ejemplo, el propio Ministerio de Trabajo establece 2 actividades
que son muy gráficas, ¿no? Por un lado están las inmobiliarias, que es imposible que las inmobiliarias puedan desarrollar su actividad como consecuencia de la ausencia de clientes, y las autoescuelas, que tampoco pueden desarrollar la prestación de sus servicios como consecuencia de esas restricciones a la movilidad. Son dos ejemplos que el propio Ministerio de Trabajo bueno, pues pone a disposición nuestra para que para que tengamos una idea de a qué se refiere con las restricciones derivadas de la movilidad. Luego, en cuanto a otra causa de fuerza mayor, en lo que se refiere a las actividades industriales, solamente se considera que existe fuerza mayor en las actividades industriales cuando exista una falta de suministros que impida el desarrollo de la actividad, o bien cuando exista una ausencia total de clientes que impida también el desarrollo de la actividad, porque no se pueden vender los bienes o servicios que se producen. El resto de las actividades industriales, es decir, la disminución de pedidos, la disminución de ventas, la disminución de clientes, etcétera, daría lugar a un expediente de regulación temporal de empleo por causa objetiva, por causa productiva, económica o la que proceda. Sin embargo, en el momento en el que tenemos una ausencia total de proveedores o una ausencia total de clientes, eso sí que ya se considera fuerza mayor, que es una distinción muy interesante que realiza el Ministerio de Trabajo. En este caso, tampoco la realiza el Real Decreto Ley. Luego, en cuanto a las contratas y subcontratas de servicios, consideran que están afectadas por una situación de fuerza mayor en la medida en la que el empresario principal que les contrata está afectado por una fuerza mayor. Un ejemplo muy claro es los comedores escolares de centros educativos o bien el transporte escolar. Está cerrado el centro educativo y, por lo tanto, no existen alumnos a los que transportar o a los que dar de comer y, por lo tanto, esas contratas se ven afectadas por una situación de fuerza mayor, no porque hay una regulación directa que impacte a su actividad, sino porque de forma subsidiaria se ven afectadas de forma absolutamente total. Una cuestión aquí curiosa a resaltar en lo que se refiere a la interpretación que el Ministerio de Trabajo realiza sobre la existencia de fuerza mayor es que lo primero que determina, y es una cuestión que no está regulada y que tampoco a día de hoy sabemos muy bien cómo lo van a interpretar, es que determina que para la constatación de la existencia de fuerza mayor es necesario que haya una merma de ingresos, es decir, un impacto económico negativo. Esto es muy sorprendente porque la fuerza mayor no tiene por qué impactar negativamente, lo normal es que lo haga, pero no existe ningún requisito a la hora de presentar un ERTE por fuerza mayor que nos permita acreditar en un momento dado la existencia de un impacto económico negativo o una merma de ingresos. Pero, en cambio, la autoridad laboral está entendiendo, o el Ministerio de Trabajo, que es del que depende la autoridad laboral, está entendiendo que si no existe merma de ingresos, no se va a considerar la constatación de la existencia de fuerza mayor. Por supuesto, todas las actividades también esenciales que han estado permitidas tanto durante el periodo de la limitación extrema de movilidad como actualmente, en esos casos, esas actividades no están afectadas de fuerza mayor. Tendrán un problema productivo o económico, pero no se consideran afectadas por la fuerza mayor, por cuanto que pueden continuar desarrollando su actividad. Y como decía anteriormente, el sector industrial solamente en la medida en la que carezca totalmente de proveedores o de clientes. Es importante la diferenciación de estas dos figuras, por cuanto que los procedimientos que se tienen que utilizar para solicitar la constatación de fuerza mayor o para la obtención de la suspensión o reducción de jornada y salario de los contratos por causas objetivas son completamente distintas, es decir, son procedimientos separados y lo que voy a intentar hacer, en vez de explicar uno a uno, voy a intentar manifestar las diferencias que existen en cada uno de ellos en determinadas materias. Así, por ejemplo, en relación con la intervención de la autoridad laboral en la tramitación de uno y otro ERTE. En la tramitación del ERTE por causa de fuerza mayor, la autoridad laboral tiene una intervención activa, en el sentido de que nosotros solicitamos a la autoridad laboral la constatación de la existencia de fuerza mayor. Esa constatación de existencia de fuerza mayor solamente la puede realizar la autoridad laboral. Y además, es definitiva, es decir, en el caso de que la autoridad laboral no la constate, no podremos optar a la suspensión de los contratos o a la reducción de jornada por dicha causa. Sin embargo, en un ERTE por causas objetivas, por causas productivas, la autoridad laboral, la intervención que va a tener es puramente de receptor de información. Es decir, es un procedimiento completamente distinto, con unas exigencias de negociación que ahora contaremos, pero realmente la empresa lo único que tiene que hacer a la autoridad laboral es comunicar su intención de proceder a la suspensión o reducción de jornada de los contratos de sus trabajadores y luego al final comunicar el resultado del periodo de consultas que se haya realizado con los representantes legales de los trabajadores. Pero no tiene intervención activa, no va a considerar ni va a autorizar la suspensión o la reducción de jornada y de salario de los trabajadores. Es meramente informativa.
Otra diferencia que existe en cuanto a un procedimiento y otro es la intervención de los representantes legales de los trabajadores. En el primer caso, en el caso de fuerza mayor, la intervención de los representantes legales de los trabajadores es mínima. Solamente tienen la empresa tiene un deber de información a los representantes, no tienen ningún tipo de intervención activa, no pueden opinar sobre la solicitud de un ERTE por fuerza mayor. Luego lo podrán impugnar en el futuro, pero durante la tramitación nada más hay una obligación puramente de información, es decir, la empresa tiene que comunicarles al principio su intención de solicitar la constatación de la existencia de fuerza mayor y aportarles toda la documentación que se va a aportar a la autoridad laboral y una vez obtenida o no obtenida la autorización, la constatación o no de la fuerza mayor por parte de la autoridad laboral, una comunicación posterior en la que se les informa de la decisión adoptada por la compañía sobre la suspensión o reducción de jornada y salario de sus trabajadores. Pero no tiene ningún tipo de intervención en la negociación, que es una cosa que también frustra mucho a la representación de los trabajadores, por cuanto que no pueden intervenir activamente en ese proceso. Sin embargo, en el ERTE, por causas objetivas, hay un proceso de negociación. Primero hay que constituir una comisión negociadora, que ahí entra el primer problema que nos enfrentamos habitualmente. La comisión negociadora, cuando hay representantes legales de los trabajadores, es decir, comité de empresa o delegados de personal, no hay ningún problema, se constituye y ya está. El problema nos lo encontramos en aquellas compañías que no tienen implementación sindical, no tienen ni representantes legales de los trabajadores con los que proceder a la negociación de este proceso. En ese caso, el Gobierno lo que ha hecho en este caso, en el caso de la crisis del COVID-19, porque en el procedimiento general no es así, da entrada directa a los sindicatos. Es decir, en el caso de que no exista representación legal de los trabajadores, la empresa tiene la obligación de dar entrada a las organizaciones sindicales más representativas dentro del sector, que es el primer freno que tienen las compañías a la hora de iniciar este tipo de procedimientos. Hay muchas compañías con muchos trabajadores que no tienen representación sindical y que tampoco quieren que exista esa representación sindical. El dar la entrada a los sindicatos en este proceso pues origina la posibilidad de que en un futuro pues estas organizaciones sindicales puedan convocar elecciones, etc. Con lo cual, ese es el primer problema que nos encontramos. Insisto, es solamente dentro del marco del ERTE por causa objetiva del COVID-19, de la crisis del COVID-19. En otros ERTEs no existe este problema, es decir, la regulación general no lo establece así. En defecto de constitución o de que aparezcan los sindicatos más representativos después de haberles dado traslado para su intervención, entonces sí que habría que elegir una comisión representativa, ya un proceso de selección mucho más natural y más sencillo, en el cual los representantes los trabajadores de la compañía elegirán entre sus miembros a 3 representantes o los que procedan en función del número de trabajadores afectados para la negociación. Que ese sí que es el proceso que está establecido en el procedimiento general fuera del COVID-19. Es decir, si no hay representación legal, será una comisión representativa elegida de entre los trabajadores de la compañía. Como digo, la novedad en el tema del COVID-19 es dar la entrada a los sindicatos. Entiendo que cuando finalice la situación de COVID-19 ya volveremos al régimen general, que es el establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Eso en cuanto a la involucración, bueno, como decía, los representantes legales de los trabajadores en este caso tuvieron una intervención muy activa, porque hay un proceso de negociación. Después de la constitución de la comisión negociadora hay un plazo de 7 días para negociar, es un plazo corto con respecto, o más corto, el establecido en términos generales, que es de 15 días, y durante este proceso sí que los representantes tienen una intervención activa. Y entonces, ¿qué ocurre aquí en este tipo de negociaciones? Evidentemente los sindicatos o los representantes de los trabajadores lo que van a intentar es minimizar el impacto que le ocasiona a los trabajadores la imposición de unas medidas tan restrictivas como es la suspensión de sus contratos o las reducciones de jornada. Lo que se suele negociar en estos procedimientos, estamos hablando del tiempo y estamos hablando del impacto económico. Entonces, lo que normalmente la representación legal de los trabajadores querrá negociar es la limitación en el tiempo de la medida que se pretenda implantar, es decir, si nosotros queremos hacer una suspensión de aquí a diciembre, nos van a intentar negociar para que el plazo sea de 1 mes, 2 meses, etcétera. Ese será un punto de negociación a tener en cuenta. Y la segunda es el hecho de que las compañías complementen hasta un porcentaje determinado del salario real, porque no olvidemos que en términos generales cualquier trabajador afectado por un ERTE va a tener un menoscabo económico, con independencia que cobre la prestación por desempleo. La prestación por desempleo tiene unos límites, tanto máximos y para el pago, que va a ser claramente inferior a la remuneración que de forma habitual viene percibiendo. Con lo cual, otra de las peticiones habituales en este tipo de procesos es el pedir a las compañías que complementen un porcentaje o hasta un porcentaje o incluso hasta el 100% del salario que venían recibiendo los trabajadores con anterioridad.
Este complemento no cotiza, porque ya estamos cotizando por el resto de los conceptos, pero sí tributa. En el caso de que una compañía decida complementar algo del sueldo, sí que tendrá que tributar, pero eso es renta del trabajo y no está excluido a efectos de tributación. Como decía, los plazos en el ERTE por causa objetiva son un poco más largos, porque son 5 días para constituir la comisión negociadora y 7 días de negociación. Y, en cambio, en el ERTE por fuerza mayor, estamos hablando desde que presentamos la solicitud, la autoridad laboral tiene 5 días para resolver. Ese plazo, en el caso de que no se dicte resolución en ese periodo, habría silencio positivo, con lo cual estaría constatada la existencia de fuerza mayor en un plazo aproximado de 5 o 6 días. Con independencia que se está pidiendo a día de hoy que las compañías esperen un periodo un poco superior para ver si la autoridad laboral resuelve, para evitar conflictos de resoluciones. En todo caso, la resolución que se pueda dictar con posterioridad al silencio positivo solamente puede ser constatatoria o confirmatoria del silencio positivo. No pueden dictar una resolución denegatoria. En el caso de que así sea, habría que impugnarla, y esa resolución, porque tendríamos ya el silencio positivo con carácter previo. Por lo tanto, estamos hablando de plazos más cortos, 5 días frente a 5 días y 7 días. Y luego la implementación, los efectos de las medidas adoptadas. También hay una diferencia en cuanto a esos plazos. Estamos hablando de un ERTE por fuerza mayor, el efecto de esa suspensión o reducción de jornada y salarios tendrá lugar con efectos retroactivos desde el momento en el que se produzca la situación de fuerza mayor. En la mayoría de las ocasiones, aquí estamos hablando del decreto del estado de alarma, que es el que cierra la mayoría de los negocios o de las actividades y limita la movilidad de las personas. Hay determinadas actividades como los colegios o las contratas de los colegios, universidades, etcétera, que evidentemente el efecto de la fuerza mayor es anterior a la publicación del Real Decreto de Alarma, porque las administraciones locales pues, han decretado su cierre con anterioridad a esa declaración. Los efectos de un ERTE por causas objetivas, sin embargo, tiene lugar siempre a partir de la finalización del periodo de consultas. No existe un plazo concreto, pero no puede ser antes de la finalización del periodo de consultas y de la comunicación del resultado de ese periodo de consultas a la autoridad laboral. No sería desde la finalización, sino desde la comunicación de la finalización del periodo de consultas a la autoridad laboral. A partir de ahí, la empresa podrá fijar el momento a partir del cual entra en vigor los efectos de la suspensión o reducción de jornada y los contratos. Y normalmente es una cuestión también que se puede pactar entre las partes. Y los efectos de duración de las medidas, en el caso del ERTE por fuerza mayor, se limitan exclusivamente a la situación del estado de alarma, a la situación del decreto de alarma, y en el ERTE por causas objetivas, como decía anteriormente, es objeto de negociación el periodo durante el cual se van a mantener estas medidas. En cuanto a cotización, cuando estamos hablando de fuerza mayor, existe una exoneración del pago de las cotizaciones en función del número de empleados dados de alta en la plantilla a fecha 29 de febrero, del 75 o del 100% en función de si hay menos de 50 o más de 50 trabajadores dentro de la compañía, mientras que en el causa objetiva no existe ningún tipo de exoneración. En relación con esta exoneración, es muy importante reseñar que tiene que haber un compromiso de mantenimiento del empleo de la plantilla. De hecho, es una documentación que están exigiendo ahora a las administraciones. Antes no lo exigían a la hora de solicitar un ERTE por fuerza mayor, pero ahora sí que están exigiendo el que las compañías firmen un documento en el cual se comprometen a mantener el empleo durante un periodo de 6 meses. Aquí existe, porque esta es la pregunta del millón, lo que todo el mundo nos hace y lo que nosotros todavía a día de hoy tenemos muchas dificultades para responder, porque no hay un criterio claro. ¿Qué es el mantenimiento del empleo? ¿A qué se refiere? Nos estamos refiriendo al conjunto de la plantilla, no podemos despedir a nadie durante un periodo de 6 meses desde la finalización de la medida, o bien solamente los trabajadores afectados por el ERTE, cuáles son las penalizaciones que se van a implantar como consecuencia de esa vulneración de ese compromiso. Pues bien, aquí lo que tenemos son interpretaciones del Ministerio de Trabajo directamente, la Dirección General de Trabajo. Lo que nos está diciendo es que solamente se van a computar aquellas extinciones, o sea, va a haber un compromiso de mantenimiento del empleo para aquellos trabajadores que están involucrados en el ERTE, es decir, que están afectados por el ERTE, no con respecto a la plantilla general, y que la penalización que va a existir solamente va a consistir en la devolución de esa exoneración de cuotas de la Seguridad Social a la que antes he hecho referencia. No establece nada en relación con las prestaciones por desempleo, que tienen un régimen especial durante este periodo,
etcétera. Ahora bien, a la hora de valorar esa totalidad de mantenimiento de empleo, no se van a computar como extinciones a tales efectos la extinción de contratos temporales, o por supuesto fallecimiento del trabajador, jubilación del trabajador, despidos declarados procedentes, disciplinarios declarados procedentes, etcétera. Pero, como digo, esto es una cuestión interpretada por la Dirección General de Trabajo y que a día de hoy tampoco se tiene una solvencia que nos permita avalar que esa va a ser la situación final, porque todo esto entiendo que será objeto de discusión ante los tribunales. Y esto es una especie de marco general en cuanto a la diferencia entre uno y otro IERTE, y estoy a su disposición para aclarar lo que consideren, y doy la palabra a mi compañera Soledad Fernández. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Un placer y oírte, como siempre. Pues bien, buenos días a todos. En esta parte de nuestra sesión vamos a analizar el efecto del COVID en los contratos. ¿Por qué? Porque se han generado situaciones de imposibilidad o extraordinaria dificultad para cumplir los contratos precisamente como consecuencia de la pandemia. Algunas de estas situaciones han sido contempladas por el Gobierno, que ha dictado normas y una serie de medidas, pero en la mayoría, pues mayoría no han sido contempladas por el Gobierno y deben resolverse, por tanto, conforme a las normas generales de nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a hablar muy someramente, para no aburrirles, de las principales cuestiones jurídicas que desde que el pasado 14 de marzo se decretase el estado de alarma se nos están planteando por parte de nuestros clientes en materia fundamentalmente de arrendamientos, de préstamos, de contratos de ejecución de obra, de contratos de compraventa de viviendas sobre plano y de relaciones de clubes deportivos con sus clientes. En materia de arrendamientos, la pregunta está siendo, sobre todo, ¿puede el arrendatario dejar de pagar la renta o tiene derecho a una rebaja o a un aplazamiento durante el estado de alarma? Para responder a esta pregunta hay que distinguir varios supuestos. Si el arrendamiento es de vivienda, el arrendatario es una persona física que se encuentra en situación de especial vulnerabilidad y el arrendador es una entidad pública de vivienda o un gran tenedor, tiene derecho el arrendatario bien a una rebaja de la renta del 50% durante el estado de alarma y con un límite máximo de 4 mensualidades, o bien, a elección del arrendador propietario, a un aplazamiento en el pago de la renta durante el estado de alarma, también con un límite máximo de 4 mensualidades, rentas que se pagarían de forma prorrateada durante los 3 años siguientes de duración del contrato o en el tiempo menor que le restare por cumplir. ¿Qué se entiende por una persona en situación de especial vulnerabilidad como consecuencia de la crisis del COVID? Bueno, pues no es un concepto jurídico indeterminado. Los reales decretos leyes del Gobierno 8 y 11/2020 establecen una serie de requisitos que deben cumplirse documentalmente y que lo que vienen es a acreditar que si el arrendatario continúa satisfaciendo las rentas, se queda sin un mínimo vital con el que subsistir tanto él como su familia. Por gran tenedor se entiende la persona que, física o jurídica que es titular de más de 10 inmuebles urbanos, incluyendo garajes y trasteros, o de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. En el caso de arrendamientos de vivienda en los que no se den estas circunstancias, no existe ninguna norma que obligue al arrendador a aceptar estas propuestas por parte del arrendatario. Habrá que estar pues, a la solidaridad y a la voluntad del arrendador en contemplación de las circunstancias concretas en las que se encuentre el arrendatario que le hace la solicitud. En materia de arrendamientos de inmuebles para uso distinto del de vivienda o de industria, es decir, arrendamiento de locales de negocio, también hay que distinguir varios supuestos. Así, cuando el inmueble está completamente cerrado porque se trata de un hotel o de una actividad de un restaurante, cuya actividad está paralizada desde que se decretó el estado de alarma, o bien que el uso del inmueble por el arrendatario se haya reducido, por ejemplo, porque se haya implementado el teletrabajo, o bien que se use el inmueble en su totalidad, pero que haya habido una reducción significativa de los ingresos como consecuencia del estado de alarma, del confinamiento de las personas. Estoy pensando, por ejemplo, en las farmacias que continúan abiertas al público, pero que están sufriendo una disminución de sus ventas por la suspensión de la atención primaria en los centros de salud y la confinación de las personas. Pues bien, en el primer caso de cierre total, lo que suelen solicitar los inquilinos es una suspensión del pago de la renta. En el caso
de minoración del uso del inmueble, lo que se suelen pedir es una rebaja de la renta proporcional a ese menor uso. En caso de descenso de ingresos, una rebaja de la renta en proporción a esa minoración de ingresos. Lo primero que debe hacerse en estas circunstancias es analizar e interpretar los contratos, porque puede ocurrir que las partes hayan regulado cuáles son las consecuencias jurídicas de acaecimiento de una pandemia o cualquier otra circunstancia de fuerza mayor. Si se ha regulado, pues hay que estar a esa regulación contractual, siempre que no se oponga a las leyes imperativas, a la moral o al orden público, que son los límites de la autonomía, de la voluntad de los particulares. Pero si no se ha regulado, que es lo más habitual en la práctica, pues la polémica está servida. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna norma en el Código Civil ni en la Ley de Arrendamientos Urbanos que dé una solución clara a estas situaciones. Tampoco existen precedentes jurisprudenciales que resuelvan estas circunstancias. ¿Por qué? Porque afortunadamente desde la gripe española de principios del siglo pasado no se ha producido una situación de pandemia mundial generalizada como la que estamos viviendo. Existen argumentos tanto a favor de los inquilinos como a favor de los propietarios. Así, los inquilinos pueden argumentar que el arrendador está obligado a garantizarles el goce pacífico del inmueble arrendado, que se puede aplicar el artículo 26 y 30 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que prevén el derecho del arrendatario a suspender el pago de las rentas cuando se están haciendo obras necesarias de conservación en el inmueble u obras impuestas por la autoridad competente que lo hacen inhabitable o inutilizable. También pueden invocar la aplicación analógica del artículo 1575 del Código Civil, que confiere un derecho a los arrendatarios rústicos a rebajar la renta cuando ha sufrido un descenso, una pérdida de su cosecha en más del 50% por situaciones como el incendio, la peste, la inundación, en fin, circunstancias extraordinarias muy similares a la actual pandemia. Y también pueden invocar la aplicación de una cláusula que se oye mucho ahora en los medios de comunicación, que es la rebus sic stantibus, que es de creación jurisprudencial, que se entiende implícita en todos los contratos de tracto sucesivo que generan obligaciones bilaterales o recíprocas a cargo de ambas partes, y que lo que significa, de una manera muy sencilla, es que si se produce una alteración extraordinaria y radicalmente imprevisible de las circunstancias, y esta alteración provoca un desequilibrio importante entre las prestaciones a cargo de ambas partes, de forma que el cumplimiento del contrato para una de ellas es excesivamente gravoso, pues se puede instar o solicitar una revisión o modificación de las condiciones inicialmente pactadas para restablecer este equilibrio. Esta cláusula, que ha tenido una aplicación muy restrictiva y se ha exigido siempre por los tribunales el cumplimiento riguroso de los requisitos, sí que es verdad que se aplicó con un poco mayor amplitud en la anterior crisis económica. El Tribunal Supremo llegó a declarar que la anterior recesión económica de efectos profundos y continuados era una circunstancia extraordinaria y radicalmente imprevisible, que podría provocar una desproporción exorbitante entre las prestaciones a cargo de ambas partes. Los arrendadores, por el contrario, también tienen importantes argumentos de defensa. Así, por ejemplo, pues pueden decir que no procede la aplicación de los artículos 26 y 30 de la Ley de Arrendamientos Urbanos por la sencilla razón de que en las actuales circunstancias los arrendatarios continúan con la posesión de los inmuebles, pese a la pandemia. Continúan teniendo en ellos sus pertenencias, sus enseres. También que no procede la aplicación analógica del artículo 1575 del Código Civil, porque es una norma que está prevista para proteger a los arrendatarios rústicos, es una norma especial, y como tal norma especial no procede la aplicación analógica a supuestos distintos de los contemplados en ella. Además, porque los arrendamientos rústicos, el inmueble arrendado es un bien productivo, un inmueble que si se labra produce frutos. En cambio, en los arrendamientos de bienes inmuebles urbanos, el inmueble no es productivo, lo que es productiva es la actividad del arrendatario. Con lo cual, alegan los propietarios que esta situación de pandemia hubiera afectado igualmente a los arrendatarios si hubiera desarrollado su actividad en un local no alquilado, sino de su propiedad. Con lo cual, es un riesgo propio de su actividad que el arrendador no debe soportar. Y también puede oponerse a la invocación de la cláusula rebus sic stantibus, porque por entender que esta crisis puede haber provocado unos efectos coyunturales, puntuales. Aún no se sabe qué consecuencias, qué recuperación va a haber después de esta crisis, y puede ser que el impacto
en una relación jurídica de larga duración pues sea menor que el de la anterior crisis, que exigía a la jurisprudencia que fuera de efectos continuados y en el tiempo y profundo. Con lo cual, aún es pronto. En estos casos, nuestra recomendación es buscar asesoramiento jurídico experto, intentar una negociación de buena fe amistosa con la otra parte y documentar muy bien el eventual acuerdo que se alcance, para evitar pues, controversias que en el futuro no sabemos cómo van a responder los tribunales, porque, insistimos, no hay precedentes de una situación similar. En materia de contratos de préstamo, la pregunta habitual está siendo: ¿puedo dejar de pagar los préstamos amparándome a la actual circunstancia de fuerza mayor, una causa de fuerza mayor? También deben distinguirse de supuestos. Si los prestatarios son personas físicas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, los prestamistas son entidades financieras y estamos ante préstamos sin garantía hipotecaria o préstamos con garantía hipotecaria en los que se han concertado para adquirir la vivienda habitual o para adquirir el inmueble en el que se desarrolla la actividad profesional o empresarial, o una vivienda en situación de alquiler respecto de la que no se obtienen, no se cobran rentas durante el estado de alarma y un mes después, pues tenemos derecho, se tiene derecho a una prórroga, más que una prórroga, una moratoria de 3 meses prorrogable por acuerdo del Consejo de Ministros. Hay que solicitarlo a la entidad financiera y acreditar que se cumplen los requisitos detallados en los Reales Decretos 8 y 11/2020 del Gobierno, acreditarlo documentalmente, además hacer una declaración responsable para evitar situaciones de fraude. Fuera de estos supuestos no existe ningún derecho a ninguna moratoria. Ello no significa que si nos encontramos con una actividad que está muy afectada por esta crisis COVID y una situación de iliquidez que no nos permite afrontar los préstamos, podamos plantear nuestra situación con total transparencia a las entidades financieras y solicitarles una moratoria o una refinanciación, todo lo que sea que permita hacer viable la devolución de los préstamos. Y entendemos que las entidades financieras serán flexibles porque son las principales interesadas en que pues, esto no sea una debacle y que sus prestatarios puedan devolver las cantidades entregadas en préstamo. En materia de ejecución de contratos de obra, la pregunta más frecuente ha sido: ¿puedo paralizar la actividad para proteger la salud de mis trabajadores? Evidentemente, fuera de los periodos de tiempo, que son entre el 30 de marzo y el 9 de abril, en que es el propio Gobierno quien ha ordenado la suspensión de todas las actividades económicas no esenciales, entre ellas la ejecución el sector de la construcción, ¿no? La ejecución de obras. Pues bien, en estos casos entendemos que no vale una alegación genérica de causa de fuerza mayor, sino que deben acreditarse cumplidamente todos aquellos obstáculos que nos impiden continuar con la ejecución de la obra sin poner en riesgo la salud de nuestros trabajadores. Concretamente, pues la falta de equipos individuales de protección, por la escasez de los suministros, la imposibilidad de respetar en los tajos unas distancias mínimas de seguridad, etcétera. Recomendamos incluso que un propio técnico interno de la constructora que sea especialista en seguridad y salud elabore un informe explicando las razones por las que no se puede continuar con la ejecución de la obra por estas razones expuestas. ¿Para qué? Pues para evitar que el promotor nos imponga penalizaciones por el retraso o incluso nos pueda resolver el contrato de ejecución de obra. Desde la perspectiva del promotor, también creemos que es muy importante, y así lo hemos recomendado a nuestros clientes, que se pida al miembro de la dirección facultativa encargado de la coordinación de la seguridad y salud en la obra que elabore un protocolo de actuación que permita a las constructoras continuar con su actividad sin poner en riesgo la salud de sus trabajadores, y que acto seguido se comunique a las constructoras y a sus contratistas para que expliquen por escrito si pueden cumplir o no ese protocolo y acrediten de la mejor manera posible la imposibilidad de cumplirlo. ¿Por qué? Porque los promotores también pueden tener compromisos con terceros de entregar la obra terminada y pues puede haber una necesidad de prolongar el plazo para la entrega por una causa de fuerza mayor que tendrán que acreditar cumplidamente. En materia de compraventa de viviendas sobre plano, nos han planteado fundamentalmente 2 preguntas. La primera de ellas es si pueden los compradores de la vivienda sobre plano resolver los contratos y ejecutar los avales que les fueron entregados en garantía de las cantidades entregadas a cuenta en caso de retraso en la entrega de estas viviendas.
Entendemos la respuesta es que sí, que tiene esa posibilidad de resolver los contratos porque la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo no exige que el retraso en la entrega sea especialmente intenso, basta el retraso. Ahora bien, entendemos que los plazos previstos en los contratos para la entrega de la obra deben considerarse prolongados en un periodo de tiempo igual a aquel en que la construcción estuvo paralizada por imposición o por imperativo de las normas del estado de alarma o bien por causa de fuerza mayor. De ahí la necesidad de una cumplida acreditación. Recomendamos pues, comunicar estas circunstancias a los compradores y comunicarles el nuevo plazo de entrega de la vivienda, comunicarlo también a las entidades financieras para que no acojan las pretensiones de ejecución de los avales antes de que finalice el nuevo plazo de entrega y, por supuesto, una vez que estén terminadas las viviendas, que se requiera fehacientemente a los compradores para que otorguen las escrituras públicas de compraventa, porque una vez producido esta puesta a disposición de las viviendas terminadas, aunque haya habido un retraso en el plazo de entrega, los compradores ya no pueden instar la resolución de los contratos. La segunda cuestión que más nos plantean en materia de contratos de compraventa de viviendas sobre plano es, una vez finalizadas las viviendas y puestas a disposición de los compradores, estos podrían invocar la cláusula rebus sic stantibus, a la que antes nos hemos hecho referencia de alteración extraordinaria, sobrevenida de circunstancias, para resolver estos contratos ante la imposibilidad de obtener financiación para escriturar estas viviendas. En la anterior crisis ya el Tribunal Supremo dio respuesta a esta pregunta y dijo que con carácter general no se podrían resolver estos contratos invocando la aplicación de esta cláusula, aunque no cerró la puerta por completo y dejó una pequeña rendija abierta. Pueden probarse muy cumplidamente y muy rigurosamente la real imposibilidad de obtener esta financiación y en esos casos, y en defecto de acuerdo con la constructora para modificar las condiciones del contrato, podrían resolverse los mismos. En el ámbito ya finalmente de las relaciones de los clubes deportivos con sus clientes, la pregunta está siendo si pueden seguir girando las cuotas a estos clientes. Para responder a las cuotas mensuales. Para responder a esta pregunta, igualmente es necesario distinguir supuestos. Así, cuando la entidad es una asociación jurídica sin ánimo de lucro, entendemos que las cuotas mensuales de pertenencia a la asociación, que son aportaciones a fondo perdido para asegurar la existencia y mantenimiento de esta asociación, pues pueden seguir girándose, porque no son la retribución o la contraprestación por la recepción de un servicio que preste esta entidad. Entendemos que la misma solución podemos llegar si la entidad en cuestión es una sociedad mercantil en la que los socios son socios mercantilmente hablando, es decir, son titulares de una acción o participación que lleva aparejada como prestación accesoria el pago de unas cuotas de mantenimiento de las instalaciones del club, aunque evidentemente habría que ver los estatutos, qué es lo que regulan, qué es lo que prevén, incluso normas de regulación del régimen interior. Pero en principio entendemos que la respuesta es positiva, pueden seguir girando estas cuotas. Y las entidades menos afortunadas son las que son entidades mercantiles, dueñas de clubes o arrendatarias de clubes deportivos que simplemente prestan servicios a sus clientes con quienes les une una relación pura de consumo. En estos casos, el Real Decreto de Ley 11/2020 es muy claro y establece que no se pueden seguir cobrando cuotas hasta que el servicio no pueda prestarse con normalidad. En todos los casos, lo que sí está claro es que las cuotas o las mensualidades que se giren por actividades o servicios extraordinarios como clases de tenis, de yoga, etcétera, esas, desde luego, se tienen que suspender en los tres casos. No obstante, nada impide que haya una negociación de buena fe con nuestros clientes. Así, en el tercer supuesto de entidades que explotan estas instalaciones con una relación pura de consumo con sus clientes, pues pueden enviarles una comunicación explicándoles muy bien la situación en la que se encuentran, la necesidad de seguir cobrando unas cuotas mínimas para que las instalaciones estén en perfecto estado cuando puedan volver a utilizarse y ofrecer a cambio una serie de ventajas compensatorias como rebajas en cuotas futuras, prestaciones de servicios gratuitos también en el futuro, etcétera. Evidentemente, estas no son las únicas cuestiones que nos están formulando muchas, también referentes
a otras muchas clases de contratos, pero hemos seleccionado las más relevantes y, por supuesto, pues seguimos a su disposición para aclarar las dudas que puedan tener. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a mi compañero Salvador. Muchas gracias, Soledad. Bien, pues aquí estoy de nuevo con ustedes. Yo voy a encargarme del bloque de derecho mercantil. Ya veréis cómo más que derecho mercantil vamos a hablar de derecho societario y también una parte de derecho concursal. Voy a dividir mi intervención en dos partes. La primera la voy a dedicar a explicarla brevemente, cuáles son las modificaciones más importantes que en materia societaria y concursal se han producido desde que se decretó el estado de alarma. No me voy a referir a todas, obviamente, hay muchas. He seleccionado también, igual que los anteriores compañeros, las cuestiones que me han parecido, que me parecen más relevantes. Y la segunda parte de la intervención la dedicaré a poner de manifiesto algunas soluciones que nuestro ordenamiento jurídico da a las situaciones de crisis financiera y de insolvencia, porque al final me parece que de esto es de lo que se trata, de ofrecer algunas soluciones, bueno, pues para ver cómo capeamos este temporal que nos ha llegado, además de esta forma tan imprevista. En cuanto a las modificaciones en materia societaria, el Real Decreto 8/2020, modificado por el Real Decreto 11/2020, pues establece determinadas normas en orden a la, digamos, flexibilización de la vida de las sociedades y también de las obligaciones formales de las mismas, tratando, como veremos, también de proteger en cierta medida la figura del administrador societario. De estas normas, pues como os digo, vamos a hablar de algunas de ellas, las que me parecen más relevantes. La primera, una primera medida que se acuerda es que tanto las sesiones de los órganos de administración de las sociedades mercantiles, sociedades civiles o asociaciones y también las juntas de socios, de accionistas o de partícipes o las asambleas, pueden, no hace falta que se celebren presencialmente y pueden celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple mientras dure el estado de alarma. Con esto se evita pues, tener la reunión presencial, se evitan los desplazamientos, se evitan los riesgos de contagio. Ahora bien, estas reuniones telemáticas, tanto, insisto, tanto de los órganos de gobierno como de las juntas de socios, pues tienen que reunir determinados requisitos. El primero, así lo expresa la ley, aunque es obvio, es que todos y cada uno de los intervinientes tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para efectivamente conectarse a una videoconferencia o a una conferencia telefónica múltiple. El secretario del órgano de gobierno tiene que identificar perfectamente a los intervinientes, tiene que reflejar esa identificación en el acta y ese acta tiene además que mandarse, dice la ley, de inmediato al correo electrónico de los intervinientes. No nos especifican qué exactamente quiere decir eso de inmediato, pero bueno, pues sin solución de continuidad en el mismo momento en que se termine, entiendo, la reunión, el acta en lo que se refiere a los intervinientes. En segundo lugar, la segunda medida es que queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma la obligación de los administradores sociales de formular las cuentas anuales. Como todos ustedes saben, esa obligación de formular las cuentas anuales es para los administradores de una sociedad durante los 3 primeros meses después del cierre del ejercicio, que normalmente, o en la mayoría de los casos, será el 31 de diciembre. Pues bien, esta obligación de formular cuentas a los 3 meses de cierre del ejercicio queda suspendida, reanudándose, dice la ley, por otros 3 meses a contar desde el levantamiento del estado de alarma. Es decir que una vez que se levante el estado de alarma, los administradores que aún no hayan formulado cuentas, pues tienen 3 meses para hacerlo. Pero claro, habrá muchos que ya lo han hecho, porque el estado de alarma entró a mitad de marzo, habrá algunos administradores que ya hayan formulado cuentas en enero, febrero y la primera parte de marzo. Bueno, si se han formulado ya esas cuentas o se formulasen durante el estado de alarma, porque es perfectamente posible hacerlo, lo que va a quedar suspendido es el plazo de verificación contable, ya sea una verificación contable obligatoria
o voluntaria, queda suspendida esta y se reanuda por plazo de 2 meses a contar desde el levantamiento del estado de alarma. Como consecuencia lógica de todo ello, la ley establece que el plazo para aprobar, no estamos hablando de formularlas, sino para aprobarlas, el plazo para aprobar las cuentas anuales será de 3 meses posterior a que termine el plazo de formulación de las cuentas. Por lo tanto, tenemos un primer plazo de 3 meses para formular las cuentas después de que se levante el estado de alarma y un posterior segundo plazo de otros 3 meses para aprobar las cuentas. La tercera medida de la que quiero darles cuenta es relativa a la disolución de las empresas. En caso de que antes de los 2 meses previos a la declaración del estado de alarma o vigente el estado de alarma concurra alguna de las causas que legal o estatutariamente determinan la disolución de la sociedad, por ejemplo, las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social o el cese del ejercicio de la actividad, pues el plazo legal de 2 meses para convocar por parte del administrador Junta General al objeto de atajar esta situación, pues ya lo conocen ustedes, o acordar la disolución, o acordar el concurso, o plantear medidas para solventar la situación de disolución, por ejemplo, un aumento de capital, pues este plazo legal de 2 meses para el administrador, para convocar esa junta, pues queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma. En cuarto lugar, es muy importante esto también para los administradores de sociedades. Ya saben ustedes que los administradores, ser administrador de una sociedad es una profesión de riesgo, debería ser calificada como profesión de riesgo. Bueno, pues el Real Decreto 820 establece que los administradores de las sociedades no serán responsables de las deudas sociales si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma. Conocen todos ustedes que los administradores de sociedades son responsables de las deudas societarias, de aquellas deudas societarias que se generen con posterioridad al acaecimiento de una causa legal o estatutaria de disolución. Bueno, pues en este caso, si esa causa legal o estatutaria de disolución sucede en el periodo del estado de alarma, pues entonces la ley establece que no habrá responsabilidad de los administradores. Yo, en todo caso, no estaría muy tranquilo y tendría mucho cuidado porque me parece que el precepto deja algún cabo suelto. Si me da tiempo y si alguien tiene interés, pregunta, pues volveré posteriormente sobre ello en el turno de contestación de preguntas. Bien, esto en cuanto a la materia mercantil y societaria, como les comentaba antes, hay más reformas, pero bueno, me he querido limitar a esas. En materia concursal, es lo que voy a tratar ahora, también ha habido alguna modificación coyuntural para este momento que me parece muy interesante. La primera es que mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en situación de insolvencia no tendrá deber de solicitar concurso. Según nuestra ley concursal actual, existe una obligación, esto a veces se olvida, es una obligación del deudor que está en situación de insolvencia de solicitar en el ámbito concursal, pues ya sea el llamado preconcurso para obtener adhesiones a un convenio anticipado o un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pago o el concurso mismo, y esto lo tiene que hacer en el plazo de 2 meses desde que conoció o, ojo, debió haber conocido el estado de insolvencia. Bien, pues este plazo de 2 meses, mientras esté vigente el estado de alarma, se suspende. Esto es muy importante porque el incumplimiento del plazo
para solicitar concurso o cualquiera de las otras alternativas en un estado de insolvencia puede traer graves consecuencias al administrador de la sociedad. Si el administrador de la sociedad no solicita alguna de esas alternativas en plazo y finalmente la sociedad acaba en un concurso bien necesario porque se lo plantee un acreedor o bien voluntario, pero una vez que ha transcurrido ese plazo, pues el administrador se enfrenta al riesgo de que en una eventual pieza de calificación pueda ser condenado a inhabilitación para administrar sociedades de 2 a 15 años, pueda ser condenado al pago de daños y perjuicios e incluso pueda ser condenado total o parcialmente al pago de la deuda de la sociedad. Bien, mientras dure el estado de alarma, pues esta obligación de solicitar concurso pues no está enervada. En segundo lugar, durante la vigencia del estado de alarma y en los 2 meses siguientes, no se admitirán a trámite solicitudes de concursos necesarios. Los concursos necesarios son aquellos que presentan los acreedores. Si se hubiera presentado concurso voluntario, es decir, el que presenta el deudor, en este periodo, aunque el concurso voluntario haya entrado en el juzgado con posterioridad al concurso necesario de la misma sociedad, el juzgado va a tramitar primero el concurso voluntario. Así lo establece la ley, pues bueno, para proteger en determinada medida a las entidades y, hombre, para que no haya pues, algún listo que aprovechando esta coyuntura pues rápidamente meta el concurso necesario con los perjuicios que ya saben ustedes que tiene respecto del concurso voluntario y con los privilegios, ¿no?, que para el demandante, en este caso del concurso necesario, tiene el concurso necesario. Si alguien quiere alguna aclaración sobre esta cuestión de la diferencia entre el concurso necesario y voluntario o de las distintas circunstancias de uno u otro, pues luego, si nos da tiempo y alguien pregunta, pues también abundaré. En fin, hasta aquí la parte de mi intervención que quería dedicar a dar cuenta de alguna de las modificaciones. La segunda parte, más breve, pues quería dedicarla, como les he anunciado, a poner de manifiesto algunas posibles soluciones a la falta de liquidez que se está produciendo ya y que lamentablemente se va a producir en nuestro tejido empresarial. La primera solución que me parece que puede tener una empresa cuando ha perdido liquidez es llegar a acuerdos. Y esto, que puede parecer muy obvio, no lo es tanto. Creo que tenemos que fomentar, y no la tenemos del todo interiorizada, la cultura del acuerdo, con base en la buena fe negocial, con base en la buena fe empresarial, con base en la buena fe contractual. Hay que tratar además de evitar la litigiosidad. Bueno, y aquí tiro piedras contra mi propio tejado porque yo básicamente soy abogado litigante, pero el litigio es caro y el litigio va a ser lento. Así que la primera opción que creo que cualquier empresa responsable debe plantearse es llegar a acuerdos con los trabajadores, llegar a acuerdos con los proveedores, llegar a acuerdos con los clientes. Todo ello, obviamente, con el asesoramiento jurídico adecuado para alcanzar acuerdos que sean realizables y con las debidas garantías de cumplimiento. Me parece que esta debe ser siempre la primera opción a explorar. En segundo lugar, si no hay posibilidad de llegar a acuerdos que hagan que la empresa pues, pueda aguantar el tirón sin apoyo externo, pues habrá que buscar ese apoyo externo en la financiación. Y en este sentido, pues puede ser interesante acudir a la línea de avales gubernamentales para empresas y autónomos aprobada en el Real Decreto 8/2020, en los conocidos como avales ICO, a través de las entidades bancarias, que son las que conceden el préstamo, pero en unas condiciones parece que bastante aceptables y sobre todo sin que la persona tenga que poner garantías porque ahí está la garantía del aval. Y si esto tampoco es una solución y si efectivamente no hemos podido llegar a ningún acuerdo y si la situación de insolvencia es actual o es inminente, pues hay que plantearse el concurso de acreedores. Es verdad que el concurso de acreedores es una opción que está muy denostada en la opinión pública, pero lo está porque normalmente las empresas llegan tarde al concurso de acreedores.
Se espera, se espera, se espera, y cuando ya se mete el concurso, la empresa está muerta y no hay más remedio que ir a una liquidación donde efectivamente todo el mundo pierde. Pero el concurso tiene otras posibilidades además de la liquidación, y de hecho no está pensado para la liquidación, está pensado para precisamente salvar las empresas y salvar situaciones de crisis. Y si se hace bien, con el asesoramiento jurídico y económico adecuado, el concurso es una salida muy aprovechable en estos tiempos. Una vez decretado el concurso, se suspende, por lo general, todas las ejecuciones contra el patrimonio del concursado y se impide que se inicien otras nuevas. Se suspende la generación de intereses y se puede dar lugar a quitas y a esperas muy importantes. Y esto si hablamos de empresas. En cuanto a los profesionales, personas físicas, el concurso, si se cumplen determinados requisitos, puede llevar a la total exoneración del pasivo. El empresario individual, pues, tras la liquidación, eso sí, tras la liquidación de su patrimonio, puede empezar de cero. Pero es que empezar de cero es una ventaja importante, puede ser una ventaja importante en muchos casos, y es una opción a no estar endeudado de por vida, que es lo que ha pasado con mucha gente con la crisis del 2008, y ojalá no suceda, pero tiene toda la pinta de que pueda pasar a partir de ahora. No hay que tenerle miedo al concurso, lo que hay que hacer es acudir a él de forma responsable y bien pertrechado de un asesoramiento jurídico de calidad. Y, en fin, creo que he dicho todo lo que quería decir en este pequeño rato. Quedo a vuestra disposición para las preguntas que trataré de contestar cuando luego hagamos de nuevo una ronda para eso, pues para contestar a las preguntas. Y le paso la palabra a ya el último de los intervinientes, a mi compañero de despacho, Enrique Sánchez González. Enrique, adelante. Perdón, que no había quitado el volumen. Muchas gracias, Salvador. Quería agradecer lo primero, que me parece que Salvador se le pasó a mencionarlo, el agradecimiento a la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros, que también nos ha facilitado la posibilidad de difundir la webinar, ¿no? Y especialmente a su presidente, que ha sufrido el coronavirus y ha salido recientemente del hospital. Bueno, en materia entrando ya en mi materia, que es el derecho administrativo, yo soy secretario de Ayuntamiento y técnico de Comunidad Autónoma, pues las modificaciones que ha habido con motivo del coronavirus han sido algunas en materia de personal, otras en materia de expedientes administrativos y de recursos administrativos, tanto los generales como los tributarios, en materia de contratación administrativa, en materia de gestión interna de los propios ayuntamientos y en materia de inversiones que pueden realizar los ayuntamientos. En materia de plazos administrativos, al principio, cuando se decretó salió el Real Decreto que regulaba el estado de alarma, pues claramente y simplemente se dijo que se suspendían los procedimientos administrativos. Después si este es el Real Decreto 463, al poco tiempo el Real Decreto 465 hizo una pequeña modificación y dijo, bueno, algunos expedientes se tienen que seguir tramitando, ¿no? Que tengan que ver con el estado con los temas sanitarios, pues lógicamente, los que tengan que ver con el interés general y bueno, se excluía de esa suspensión los tributarios y de seguridad social. Eso ha dado lugar en materia de personal y precisamente en el colectivo al que hemos invitado a una serie de dudas graves, porque el concurso de puestos de trabajo se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 6 de marzo, había un fin de semana en medio, había 3 días para cesar y después había, pues si cambiabas de localidad, un mes para incorporarte. Claro, te metías en el 14 de marzo y a partir de ahí, ¿qué pasaba con esos plazos? Y encima, pues, ha habido compañeros pues, que concursaban de una comunidad a otra. Imaginaros el que se va de Andalucía a Madrid con la situación en la que está Madrid, ¿no? Eso ha dado lugar a muchas incertidumbres porque además se puede diferir la toma de posesión 3 meses, siempre que haya acuerdo entre las dos administraciones, pero ¿desde cuándo se computaban esos 3 meses? Si se había producido la suspensión de la toma de posesión a partir del día 14 de marzo. Bueno, ha habido una circular del Consejo General en base a
a preguntas que han realizado los compañeros a la Dirección General de la Función Pública y dice, bueno, pues intente usted que se llegue a acuerdo. Cuando hay acuerdo, como decía Salvador, pues siempre y buena voluntad no hay problema. El problema es cuando surgen problemas, pues al destino al que vas pues te quiere poner pegas y ahí empiezan las dificultades, ¿no? Nuestra interpretación es que los plazos están suspendidos clarísimamente por el Real Decreto 463 y que solo se podría reabrir los plazos cuando hay un órgano competente, con la modificación que se hizo en el 465, cuando hay una modificación, una autoridad competente, que en este caso sería el alcalde, en el que resuelve que, bueno, que se inicie otra vez el cómputo del plazo. Por tanto, si no has tomado posesión, en principio, y estabas dentro del plazo del mes, no hay ningún problema porque simplemente es que estaba suspendido el plazo. Eso respecto a eso que lo hemos especificado, respecto a una situación concreta de los compañeros, es para todos los expedientes administrativos. Todos los expedientes administrativos, vamos a distinguir un poco la seguridad social y el ámbito tributario. Cuando hablemos de la administración siempre tenemos que tener como 3 ordenamientos jurídicos: el tributario, el de la seguridad social y el general de los expedientes administrativos. El general de los expedientes administrativos, como hemos dicho, está suspendido salvo que haya habido una resolución de la autoridad competente reiniciando el expediente. En cuanto a los recursos administrativos generales, pasa lo mismo, no pasa lo mismo. Mientras que en los plazos se suspendía el expediente, en los recursos administrativos es que no se ha iniciado. Se iniciará el plazo para interponer el recurso administrativo cuando se acabe el estado de alarma. Ahí, bueno, pues simplemente, si se había adoptado una resolución, imaginaros, el día 12 de marzo, pues bueno, teníamos un mes para recurrir en reposición, no pasa nada. Cuando se acabe el estado de alarma, se iniciará el plazo para recurrir. Si hay un problema, se dice que el acto administrativo sigue siendo ejecutivo. Imaginaros que entonces, normalmente, cuando interponíamos el recurso de reposición, solicitábamos la suspensión del acto administrativo. Aquí tendremos que presentar un escrito solicitando la suspensión de ese acto administrativo porque te dice que es ejecutivo. En cuanto a la legislación de contratos, podemos decir que hay dos áreas en las que se producen modificaciones. Una, por un lado, ¿qué pasa con los contratos que se tienen que hacer, que están relacionados con el estado de alarma? Bueno, pues se ha dicho por 2 veces que se aplica el artículo 120 de la Ley de Contratos y son contratos de emergencia. El contrato de emergencia es una cosa absolutamente excepcional que prácticamente nunca se utiliza, ¿no? Y además alguna vez cuando se han utilizado, pues se han puesto en cuarentena. Me estoy acordando cuando se hizo la desaladora aquí en Marbella, que se hizo por emergencia. El caso es que todos los contratos que tengan que hacer todas las administraciones públicas relacionadas con el estado de alarma, temas que tengan que ver con temas sanitarios, etcétera, se podrán tramitar por emergencia conforme al artículo 120. Eso es prácticamente, pues bueno, contratación directa, casi no hace falta firmar un documento, sino que después ya se realiza, etcétera. ¿Qué otro tipo de visión hay? Bueno, los contratistas que están con la administración. ¿Qué le pasa a los contratistas que están con la administración? Pues hay diversas circunstancias. Hay el contrato de suministro y servicio que resulte imposible su continuación. Bueno, pues el contratista tendrá que planteárselo a la administración, que es imposible continuar ahora mismo con la prestación. La administración le tiene que resolver en un plazo de 5 días, que es muy poco plazo, y encima si no se resuelve en el plazo de 5 días se entiende desestimatoria la solicitud. Bueno, imaginemos que se ha resuelto en 5 días y se le ha dicho que sí. La norma dice que tiene derecho a unas indemnizaciones. Hay una serie de conceptos por los que puede ser indemnizado, por gastos de personal, gastos de alquileres, etc. Imaginaros normalmente lo que resolverá la administración. Existen otra serie de contratos que no están suspendidos, o sea, y que no tienen por qué ser suspendidos, pero que no se pueden cumplir en plazo porque, bueno, pues hay una serie de dificultades tremendas, ¿no? De la asistencia de los trabajadores al puesto de trabajo, etcétera. Bueno, se puede pedir una ampliación del plazo y parece la norma, porque viene a decir, hombre, que lo suyo es que se dé esa suspensión del plazo, esa ampliación del plazo, ¿no? También te regula respecto, si hemos hablado de servicios y suministros, también respecto a los contratos de obras, que bueno, que te vuelve a decir un poco lo mismo, que también que se podrá pedir la suspensión, y después también te habla de los contratos de concesión de obras y servicios. Esos contratos de concesión y de obras y servicios te permiten, en los casos en los que se pueda realizar el contrato, pero que se produzca la ruptura del equilibrio económico de la prestación, pues se podrá pedir ese restablecimiento económico de la prestación, pues ampliando el plazo hasta
un 15% o la modificación de las cláusulas económicas del contrato. Otra área que hemos dicho que ha habido modificaciones en el incremento de gasto en las corporaciones locales. Bueno, sabéis que desde la época de Montoro pues empezó con el tema del techo de gasto y de que el superávit se tenía que destinar al pago de deuda pública. Bueno, pues ahora se permite que el superávit que se haya generado en el año 2019 se pueda destinar a temas de servicios sociales y promoción social. Se amplía además el concepto de servicios sociales y promoción social y se hizo un listado tremendo de materias a las que se puede destinar. Todo ello supondrá una modificación en el presupuesto que podrá hacerse por decreto del alcalde sin necesidad de plazo de alegaciones ni plazo de publicación, y ya posteriormente en la próxima pleno que haya pues se tendrá que convalidar esto. Por ejemplo, pues está saliendo a la prensa que ya Marbella va a celebrar un pleno, no sabemos cómo lo va a celebrar, y va a tener precisamente por objeto estas modificaciones presupuestarias, ¿no? Se dice también a la prensa porque se va a dedicar a planes de limpieza y desinfección, impulso del teletrabajo, ayudas para las personas sin hogar, etc., ¿no? Hay otra área, un área de gestión interna, que es la información que tiene que ir comunicando la administración local a la administración del Estado. Bueno, pues en el Real Decreto Ley 11/2020 se aparece un anexo tercero que se tiene que cumplimentar y se tiene que enviar. Veremos también algunos otros modelos que se tienen que remitir. En cuanto también de materia interna, aplazamiento de presentación de cuentas. Si Salvador hablaba antes de las cuentas que tienen que presentar las sociedades, pues bueno, los ayuntamientos también tienen que presentar sus cuentas, y se dice que, bueno, que si intente presentar en plazo y que si no se puede, pues que se suspenderá el plazo y se reanudará una vez que desaparezca el estado de las cuentas generales del año anterior. Decíamos que había un anexo tercero en el Real Decreto Ley 11/2020, también hay otros anexos, el anexo 2 y 3 en el Real Decreto, en ese mismo Real Decreto, también de refuerzo de información que se tiene que aportar. En el ámbito tributario lo vamos a dejar para el final, que es lo más complicado. Bien, funcionarios colaboradores, una cosa simpática, no sé qué sentido, que, bueno, que lo establece en la disposición adicional 18 del Real Decreto 11/20, que dice que los funcionarios pues, pueden colaborar con algunas otras administraciones para ayudar en estos temas del estado de alarma de forma gratuita. Los famosos plenos telemáticos ya se han regulado, que se pueden celebrar plenos telemáticos. El carácter preferente del trabajo a distancia, que eso ya no es solo de las administraciones locales, pero bueno, está mucho a las administraciones locales, bueno, se tiene que dar preferencia al trabajo a distancia. El derecho a la adaptación del horario y reducción de la jornada, que bueno, es un tema laboral, pero que también se da a los trabajadores de la administración pública, se le dan muchos derechos al laboral. Siempre se habla de la legislación laboral, yo entiendo que será aplicable igual a los funcionarios para adaptar su horario y la reducción de la jornada. En temas de subvenciones, se amplían los plazos de ejecución y de justificación de las subvenciones. Se dice que para estos casos graves que se están produciendo no se aplica el decreto de catástrofes y de inundaciones que hay normalmente, el Real Decreto 307/2005, sino que, bueno, se entiende que son otras normativas las que se tienen que aplicar. No es propio del coronavirus, pero por su actualidad lo citamos también. Recordáis que a finales del año pasado la Junta de Andalucía hizo un Real Decreto Ley donde estableció, bueno, para reactivar la economía, una serie de modificaciones amplísimas en todas las normativas. Hay una muy importante que es la desaparición de la licencia de primera ocupación. Ahora ya van a ser declaraciones responsables y, bueno, eso es un tema que la verdad es que va a acelerar muchísimo la puesta en venta de vivienda. O sea, una vez que se acabe un edificio, imaginaros de viviendas, no se tiene que pedir la licencia de primera ocupación al ayuntamiento y a partir de que los tengas no puedas poder hacer las escrituras, sino que va a ser una declaración responsable de la promotora con el certificado fin de obra del arquitecto, el que se presentará en el ayuntamiento, y con eso se entenderá cumplir el requisito. Hay una serie de situaciones que se están generando, como la devolución de tasas por servicios que no se están prestando. Estamos hablando de ocupaciones de la vía pública por las mesas y sillas de los bares, el transporte, por ejemplo, el transporte universitario, que ya estaba pagado, el uso de instalaciones deportivas, que estaban pagadas, las cuotas en los cursos de arte y cultura, en las escuelas municipales de música, en las guarderías municipales, pues todas esas tasas se tienen que devolver. Y, por ejemplo, en Marbella pues ya se ha calculado, afecta a unas 7.000 personas y se está ya diciendo que se devuelva. Por ejemplo, pues en la nota de prensa que ha sacado el ayuntamiento no habla de los chiringuitos. Yo entiendo que los chiringuitos sí normalmente pagan en agosto.
empiezan a pagar en julio y agosto y que seguramente no hayan pagado nada, pero entenderemos que si no abren pues no tendrán que pagar, ¿no? En cuanto a los temas tributarios que habíamos dicho que son más complicados, bueno, los temas tributarios van por su cuenta y lo que nos vienen a decir la normativa. A ver si encuentro la página de tributario. Ha sacado una serie de notas informativas el Patronato Provincial de Recaudación. Nos viene a decir que las liquidaciones que tengan que hacer o autoliquidaciones no están suspendidas. Sin embargo, los ingresos sí, nos ha dicho el Real Decreto Legislativo 8/2020 que se suspenden hasta el 30 de abril. No, hay un correo para cualquier tipo de declaración sobre plusvalía que se tenga que aclarar, que establece que ha sacado el Patronato Provincial, y ahí se puede obtener mayor información. Si me permitís un segundo que encuentre la nota de... Sí, de tributario. El plazo para recurrir, curiosamente, si habíamos dicho que en el derecho administrativo general el plazo para recurrir se iniciaba una vez que finalice el estado de alarma, aquí curiosamente se dice que los plazos para recurrir se inician el 30 de abril. Imaginamos que eso al final pues, tendrá que modificarse, pero en principio está así. No se cuentan los plazos desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril para las ejecuciones que tenga que hacer los tribunales económicos. También el Patronato ha dicho que no va a hacer por ahora ninguna ejecuciones. Se suspenden los plazos de caducidad y de prescripción. Todas estas normas se aplican tanto a los tributos como a cualquier ingreso de derecho público. Ya hemos dicho que aunque el Patronato efectivamente dice que las liquidaciones y autoliquidaciones no se han suspendido, sí se han suspendido el pago de las deudas hasta el 30 de abril. Las que se comuniquen ahora, entre el 14 de marzo y la finalización del estado de alarma, se ampliarán hasta el 20 de mayo. O sea, que las que son hasta el 30 de abril son las anteriores al 14 de marzo. Y más o menos esto es lo más importante en derecho administrativo y estoy a vuestra disposición. Paso la palabra a mi compañero Salvador. Gracias, Enrique. Vamos a empezar entonces con el turno de contestación a las preguntas, a las que no tiene que ser un turno breve, no queremos alargar demasiado esto para no cansarles. Un pequeño turno breve de preguntas donde cada panelista pues seleccione las 2, 3 que vea más importantes de las que nos han llegado, las que no podamos contestar directamente, como ya les anunciamos, las contestaremos por escrito. Así que, bueno, sin más, le doy paso a María del bloque de laboral. María, adelante. Muchas gracias, Salvador. Bueno, en relación con las cuestiones que se han planteado, las voy a agrupar porque hay varias relacionadas con los mismos asuntos. Entonces las voy a contestar conjuntamente. La primera que se planteó, que se ha vuelto a plantear hoy y que yo entiendo que es la pregunta del millón en estos momentos, es qué va a ocurrir después del estado de alarma. Una compañía que ha solicitado un ERTE por fuerza mayor, se ha constatado la existencia de esa fuerza mayor y tiene el ERTE vigente hasta la fecha de la finalización del estado de alarma. ¿Qué ocurre al día siguiente? Cuando claramente se prevé que la actividad no va a volver a su situación normal después de la finalización del estado de alarma. Aquí yo creo que hay que distinguir varias situaciones. La primera de ellas es aquellos establecimientos que, a pesar de que el estado de alarma no continúe, sí que tengan las actividades suspendidas, porque las comunidades autónomas o incluso la administración del Estado o las administraciones locales persistan en que tienen que mantener cerrados sus negocios. En este caso, yo entiendo que habrá una regulación, es decir, ahora me estoy aventurando un poco, por cuanto que entiendo que esto se tendrá que regular de alguna forma. De momento no existe nada, no hay ninguna instrucción por parte del Ministerio en relación con estos asuntos. No sé si se va a permitir la posibilidad de pedir una prórroga del estado de alarma, a pesar de que la ley es muy clara y circunscribe el fuerza mayor establecido en el artículo 22 a ese estado de alarma, pero entiendo que tienen que arbitrar o publicar algún instrumento que nos permita prorrogar esa situación en esas situaciones más excepcionales de mantenimiento del cierre de los establecimientos.
Si no existe esa situación, es decir, si no se mantiene o se establece un sistema de prórroga de la constatación de la situación de fuerza mayor, entiendo que será posible, y eso habría que también esperar a ver cuál va a ser el criterio de la Dirección General de Trabajo, el pedir a lo mejor un nuevo ERTE por fuerza mayor, por cuanto que existe una circunstancia ajena a la voluntad de la compañía que impide la reanudación de sus servicios con normalidad, con lo cual esa es otra de las situaciones que se pueden contemplar. Claro, estamos hablando de situaciones en las cuales no se permite la apertura al público o la reanudación de las actividades. El resto de los casos, que es la mayoría, es decir, se ha iniciado un expediente por fuerza mayor, se ha constatado esa existencia por limitaciones a la movilidad, etcétera, pero sabemos que vamos a continuar sin vender lo que esperamos o sin poner nuestros servicios al mismo nivel que lo teníamos con anterioridad a la situación de crisis sanitaria del COVID-19. En ese caso, efectivamente, lo que habría que hacer es iniciar un procedimiento de suspensión temporal de los contratos de trabajo o de reducción de jornada sobre la base de las causas objetivas, productivas, organizativas, técnicas o económicas, y para ello se puede iniciar la negociación con anterioridad. Yo entiendo que no hay ningún problema, yo entiendo que se puede comenzar a negociar una vez que sepamos cuándo va a finalizar el estado de alarma, es decir, con cierta certidumbre. Se puede comenzar a negociar un ERTE por causas objetivas con la representación legal de los trabajadores en el caso de que existe, sino con las organizaciones sindicales, teniendo en cuenta los plazos que tenemos, es decir, que son 5 días de constitución de comisión negociadora y 7 días de negociación. Ahí hay que tener en cuenta una cuestión, es decir, el reglamento que desarrolla el artículo 47 del estatuto, que es el ERTE ordinario, sin necesidad de que sea acudir por causa del COVID, establece, y se aplica supletoriamente en este caso, que desde que finaliza el periodo de consultas hasta que se comunica la situación o la decisión a la autoridad laboral, solamente pueden transcurrir 15 días. En el caso de que en eso se comunique esa decisión en ese plazo de 15 días, se considera que el procedimiento queda caducado y, por lo tanto, habría que iniciar un nuevo ERTE. Lo digo a efectos de las compañías que pretenden anticipar la negociación de ese segundo ERTE como consecuencia de causas objetivas. Que existe un plazo desde la finalización hasta la comunicación de 15 días, y si no, habría que empezar el proceso otra vez. Una cuestión que me ha llegado a mí, que me he planteado yo como consecuencia del planteamiento de estas cuestiones es qué efectos le podemos dar al ERTE objetivo. Es el que las partes pacten. Por lo tanto, entiendo que en el proceso de negociación se podrá pactar que la fecha de efectos de inicio de esas medidas suspensivas o de reducción tendrá lugar a partir del día siguiente a la finalización del estado de alarma, que es cuando finaliza el otro ERTE. Entiendo que ahí no existe ningún problema, porque, como decía anteriormente, los efectos no pueden ser anteriores a la comunicación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y la decisión, pero sí que pueden ser posteriores. Por lo tanto, sí que se podría ir preparando con el objeto de que cuadre el círculo y que finalicemos uno y, sin solución de continuidad, comencemos el otro. En cuanto a la documentación del ERTE por causa objetiva, es un poco más extensa, obviamente, que la del fuerza mayor, porque ya requiere una memoria, un informe técnico, luego número y clasificación de los trabajadores afectados, de la media de la plantilla del último año, la concreción evidente de las medidas que se van a implantar y la documentación acreditativa de las causas. En este caso, básicamente serán productivas o económicas y, por lo tanto, habrá que acreditar pues, la disminución de venta de ingresos o de colocación de los productos en el mercado. El ERTE puede afectar de forma distinta, y estoy en el objetivo todavía, a las distintas áreas de la sociedad. Es decir, hay compañías que hay una parte de las actividades que se desarrollan con normalidad y otras que tienen una disminución muy significativa en su actividad. Se puede aplicar exclusivamente a aquellas partes afectadas, a los trabajadores que están adscritos al área afectada. Lo que no se puede hacer es discriminar a los trabajadores, es decir, el criterio de selección tiene que ser muy objetivo. Si la parte de finanzas no está afectada y la parte de ventas sí, tendremos que afectar a todos los de ventas en la misma medida o al menos seleccionarlos desde un punto de vista puramente objetivo. Y la parte de finanzas no está afectada, pues no se afectaría, pero al conjunto de los empleados de finanzas. Luego, en relación, esto en cuanto a los ERTEs a posteriori, o sea, qué es lo que va a pasar en el futuro. En relación con los contratos temporales, hay varias cuestiones planteadas en relación con los contratos temporales. Una de ellas, ¿se puede terminar un contrato temporal por falta de ingresos? No.
Es decir, no es causa justificativa de la terminación de un contrato temporal una causa distinta de la que constituye su objeto. Si tenemos un contrato de obra, será hasta la finalización de la obra. Si tenemos un contrato de interinidad, hasta la finalización de la interinidad, y el eventual por circunstancias de la producción, efectivamente, también será hasta la finalización de la causa que origina su formalización. No se puede argumentar por causa económica o falta de ingresos la terminación de un contrato temporal. Ahí estaríamos en el régimen general como si fuera indefinido. Además, hay que añadir que, de conformidad con la legislación actual, fijada para el tema para superar la situación de la crisis sanitaria del COVID-19, se establece que no se puede despedir a trabajadores como consecuencia de la disminución de ingresos provocada por la crisis sanitaria. Por lo tanto, el despido va a ser declarado improcedente. En este caso, sería, en el caso de que se extingan los contratos temporales, se puede extinguir, obviamente, pero serían declarados improcedentes. Había otra cuestión en relación con los contratos temporales. ¿Se pueden extinguir contratos masivos o de forma masiva contratos de obra? Pues estaríamos ante la misma situación. Si finaliza la obra, se podrá extinguir. Si no finaliza la obra, no. Ahí hay que tener cuidado en los contratos de obra a ver si están bien formalizados, porque en muchas ocasiones lo que nos encontramos son contratos con obras o servicios que no responden a la realidad y que en consecuencia se consideran celebrados en fraude de ley y por lo tanto indefinidos y por lo tanto no se pueden extinguir como un contrato temporal, estaríamos hablando de despido. Entonces, masivamente se pueden despedir, si la obra finaliza, entiendo que tampoco hay problema. Había otra cuestión de contratos temporales. El contrato temporal, bueno, esto es otra cuestión de millón también. Si el contrato temporal finaliza dentro del Estado, es el contrato temporal de la extinción de un contrato temporal de un trabajador incluido en el ERTE, cuya vigencia finaliza durante el periodo del ERTE. Pues ahí la legislación ha dicho claramente que se extienden automáticamente. No se puede extinguir, en principio, un contrato cuya finalización está prevista durante la duración del ERTE, con independencia de que su objeto finalice ahí. Es decir, porque lo que establece la norma es que se va a extinguir, se va a prorrogar automáticamente el periodo como si hubiera una suspensión y se tendrán que terminar o finalizar estos contratos una vez finalizado el estado de alarma y sumando el tiempo durante el cual el trabajador ha estado suspendido o con reducción de jornada. Ahora bien, la Dirección General de Trabajo ha emitido un informe que no es vinculante en el que dice que sí se pueden extinguir contratos siempre y cuando su objeto carezca de sentido o esté clara la conclusión. Eso estamos hablando de los contratos de interinidad, por ejemplo, que son clarísimos. Cuando viene el trabajador sustituido, el contrato se puede extinguir. Pero es una contradicción porque la propia norma, cuando habla de esa suspensión del periodo y que se extienden sus efectos, se refiere expresamente a los contratos temporales, incluidos los de interinidad, que para mi gusto es el contrato más claro. O sea, la fecha de extinción de un contrato de interinidad es clarísima, es la fecha en la que vuelve el trabajador al que se ha sustituido. Por lo tanto, ahora mismo estamos en una interpretación un poco confusa, por cuanto que el que va a determinar si la extinción de ese contrato procede o no procede es el juzgado de lo social, es la jurisdicción social, no la inspección de trabajo, y teniendo en cuenta que hay un Real Decreto Ley que incluye expresamente a los de interinidad, yo haría más caso a lo establecido en el Real Decreto Ley que a lo que diga el Ministerio de Trabajo en una consulta que no es vinculante, es decir, en una opinión que no es vinculante. Luego había otra cuestión planteada en cuanto a comunidades de propietarios. Había dos cuestiones planteadas. Efectivamente, las comunidades de propietarios, en la medida en la que tengan empleados dados de alta en la Seguridad Social, son empresarios y por lo tanto pueden aplicar el ERTE exactamente igual que el resto de compañías. Y luego había una cuestión en relación, que ya termino, con el Colegio de Aparejadores, una persona autónoma que está de alta en la mutualidad del Colegio de Aparejadores, pero no en el RETA, si tiene derecho o no a el importe mensual que se establece en la norma cuando disminuyen sus ingresos en un 75%. En este caso, el hecho de que no esté dado de alta en el RETA da lugar a no tener derecho a absolutamente nada. Es uno de los requisitos establecidos. En el momento en el que se solicita esta prestación excepcional, tiene que constar dado de alta en el RETA. El hecho de estar dado de alta en un colegio profesional alternativo al RETA no da derecho a percibir este tipo de ingreso. Y en cuanto a la constatación de esa disminución del 75% de su actividad, la norma establece que es teniendo en cuenta el promedio, o sea, el elemento comparativo es el último mes con respecto al promedio de ingresos que se ha producido en los 6 meses anteriores a la solicitud.
Y yo creo que con esto he terminado. Y otra cuestión, perdón, la última ya, y así lo dejamos todo cerrado. El mantenimiento del empleo. ¿Qué pasa si cierro la compañía? Mi obligación de mantenimiento del empleo, ¿hasta dónde perdura? La obligación de mantenimiento del empleo perdura 6 meses después de la extinción, de la finalización del ERTE por fuerza mayor. En ese caso, ¿qué ocurre si cierro? Bueno, pues que la tesorería nos va a reclamar que le devolvamos los importes de las cotizaciones que nos hemos exonerado. El hecho de que cerremos o no cerremos no tiene absolutamente nada que ver. Habrá que terminar los contratos vía ERE o a lo mejor, depende de la situación financiera de la compañía, iniciar un procedimiento concursal, pero la tesorería nos va a reclamar el pago de esas cuotas que nos hemos ahorrado como consecuencia del ERTE de fuerza mayor. Y nada más, y doy la palabra a Soledad. Gracias, María. Yo leo algunas preguntas. Dice, buenas tardes. A efectos de considerar gran tenedor al propietario por tener más de 10 inmuebles y teniendo en cuenta que excluye expresamente trasteros y parkings, ¿se tiene en consideración tanto viviendas como locales o solo viviendas? Se tienen en cuenta tanto viviendas como locales. El Real Decreto habla de inmuebles urbanos, con lo cual, como un clásico aforismo entre abogados, donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir, con lo cual solo se excluyen los trasteros y los parkings. Otra cuestión es, buenos días, para solicitar la resolución del contrato de arrendamiento a instancia del arrendatario, suficiente mensaje de WhatsApp o burofax. Para comunicar decisiones importantes como la extinción de un contrato de arrendamiento, siempre recomendamos un medio fehaciente, el burofax lo es, y ojo, que durante el estado de alarma hay que solicitar expresamente la opción de entrega en el domicilio del destinatario o entrega al destinatario, porque si no, Correos lo deja en el buzón, con lo cual puede perder el burofax la necesaria o deseada fehaciencia, ¿no?, en la notificación. Otra pregunta es, ¿una persona que tiene 2 apartamentos o casas en alquiler tiene obligación de reducir el 50% o llegar a un acuerdo con el inquilino de pago de renta en caso de que el inquilino lo proponga? Pues salvo que los 2 apartamentos o casas tengan una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, no está obligado. Puede hacerlo si quiere, pero no imperativamente. Y también me preguntan, por último, ¿la moratoria hipotecaria cabe en apartamentos en régimen de alquiler turístico? Pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque habla el Real Decreto Ley 11/2020 de viviendas, de arrendamiento de viviendas. Y el alquiler turístico pues no se rige, no es un arrendamiento de viviendas, sino un arrendamiento con un alquiler con un régimen jurídico muy distinto. Y debemos recordar que estas normas que dicta el Gobierno son normas de carácter excepcional, de aplicación temporal y, por tanto, está excluida expresamente en el Código Civil, artículo 4, la aplicación analógica a supuestos no expresamente contemplados en las normas cuando son de carácter excepcional y temporal. Y yo creo que no hay más. Un inquilino de local nos manda un burofax indicando que, como no están abiertos por el estado de alarma, aplicando la cláusula rebus sic stantibus, aplicable en este caso a los locales de hostelería, está claro que se encuentran ante el caso de exoneración de renta por causa de fuerza mayor. Lo que debe hacerse es revisar muy bien el contrato, ver si se regula el acaecimiento de una causa de fuerza mayor y cuáles serían las consecuencias, es decir, si el riesgo de una situación de fuerza mayor la asume contractualmente el arrendador o la asume contractualmente el arrendatario. Si no está previsto en el contrato, que es lo más frecuente, pues ahí no hay una solución jurídicamente segura. Hay una gran incertidumbre porque existen argumentos tanto a favor como en contra de los inquilinos. Nuestra recomendación es, si el inquilino merece la pena, pues como propietario, pues que se intente negociar de buena fe alguna solución, si no una suspensión de pago de la renta, alguna rebaja. Y sí es muy importante que el acuerdo al que se llegue se documente por escrito y además se establezca que esta va a ser la consecuencia definitiva de la situación en la que nos encontramos para evitar que se produzcan en el futuro nuevas reclamaciones con base a futuras consecuencias económicas de esta pandemia. Yo creo que nada más. Le doy la palabra a Salvador. Encantados, y quedamos a su disposición para lo que precisen. Sí, tal como hemos quedado con Salvador, voy a contestar yo a una pregunta. Se dice, si he sobrepasado el plazo ordinario para presentar y liquidar actos jurídicos documentados, alcanzando dicho plazo el estado de alarma, me aplicarán el recargo. Gracias. Pues otra
pregunta, claro, del modelo 600. Bueno, lo que entiendo que pregunta esta persona es que se le ha pasado el plazo para presentar el modelo 600 y va a liquidar el impuesto de actos jurídicos documentados y se le ha pasado el plazo dentro del plazo donde ya se había decretado el estado de alarma el 14 de marzo de 2020. Bien, yo creo que en principio, con carácter general, el artículo más importante en materia tributaria es el artículo 33 del Real Decreto Legislativo 8/2020, el que dice claramente que los plazos de pago de la deuda tributaria que no hayan concluido a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley habla del Real Decreto Ley, no habla del estado de alarma, sino del Real Decreto Ley 890, que es de 17 de marzo, se publicaría el 17 de marzo del 18, pues que no hayan concluido, se amplían hasta el 30 de abril. Después te dice, los que se comuniquen, en caso de que sean de comunicación, se comuniquen a partir de ahora, el 20 de mayo. Entendemos que estaríamos en el caso de que son plazos que no habían concluido, no sabemos si entre el 14 y el 17, pocos días, no sabemos cuándo concluía el plazo, pero en principio, a partir del 17 de marzo, no habría que haber pagado, se ampliaría hasta el 30 de abril. Otra cosa es que, como interpretaba el patronato provincial, os he dicho que había una nota informativa, el patronato provincial lo que decía es que no se han suspendido la presentación de liquidaciones o autoliquidaciones. Bueno, o sea, este señor podría haber cometido una infracción por no presentar en plazo el modelo 600, pero no habría cometido la infracción de no pagar en ese momento. Serían distintos, ¿no? La infracción pues, sería mínima, ¿no? El no haber presentado el modelo 600. Y aún así, sobre lo que es la presentación de autoliquidaciones, ha salido, pues ayer o antes de ayer, el Real Decreto Legislativo 14/2020. No me lo he mirado tanto porque era para deudas tributarias específicas solo del Estado y precisamente hoy pues, pensábamos que íbamos a tener oyentes de administrativo de administración local. Pero bueno, habría que mirarse el Real Decreto Legislativo 14/2020 que hace referencia a que se amplía el plazo de presentación de autoliquidaciones. También habrá que ver, claro, si se amplía el plazo de autoliquidaciones desde ahora y a este señor pues se le había pasado antes. En resumen, en cuanto al pago, no ha cometido ninguna infracción, no se le puede poner ningún recargo, que es lo que pregunta. Recargos no, porque no ha incumplido el plazo no ha incumplido el pago, que tiene hasta el 30 de abril, y podría haber cometido una infracción de presentar fuera de plazo el modelo 600, que sería una sanción mínima, ¿no? Paso la palabra a Salvador. Muchas gracias, Enrique. Bien, pues yo voy a finalizar. No he tenido, nadie ha querido hacer ninguna pregunta de materia mercantil y concursal, aunque sí hay una pregunta genérica que yo me voy a atrever a responder, que le pediría a quien la ha hecho pues que tenga en cuenta que es una pregunta de gran enjundia y complejidad jurídica y que va a necesitar además dotes de adivinamiento metajurídicos, ¿no? Nos pregunta Rafael que quién ganará la liga. En serio. Bien, el humor es imprescindible, va a ser imprescindible desde luego para acometer esto que nos queda. Y a Rafael le diría pues que yo creo que la va a ganar el Real Madrid, pero bueno, ya veremos. Terminamos el seminario. Muchísimas gracias a los demás panelistas. Muchísimas gracias al despacho Montero Aramburu, con el que esperamos tener fructíferas y muy próximas relaciones muy intensas muy rápidamente. Muchas gracias a los asistentes, a todos los que habéis formulado preguntas. Gracias a los que nos habéis apoyado y que han colaborado a esto. Efectivamente, Enrique lleva razón, lo siento, me olvidé de nombrar a la asociación al cuerpo de secretarios de interventores de administración local y de nuevo las gracias a la Cámara de Comercio de Málaga, Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro y de Ronda y al Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella. Esperamos que haya servido, que les haya parecido útil. Yo personalmente he estado muy a gusto, creo que el resultado ha sido positivo y en todo caso seguramente no es la última que hagamos, así que les emplazaremos posteriormente a otras iniciativas parecidas a esta. Y sin nada más, pues cerramos la comunicación. Gracias a todos y buenas tardes.